Buenas tardes. Buenas tardes, estimados amigos y estimadas amigas. Bienvenidos a la charla de parte de la Comunicación Técnica de Cultura de la Universidad Politécnica Salesiana. Esta charla está denominada Análisis de la obra Instrucciones para abrazar el aire de Arístides Vargas. Les damos la bienvenida a todas las personas que se van a unir a esta linda charla y esta linda conversación que vamos a tener. Mientras tanto, yo voy a aprovechar para compartir esta misma charla en algunas redes sociales y esperar a que más personas se unan. Bienvenidas. Mi nombre es Juan Pablo Acosta y yo les voy a acompañar en esta tarde sobre esta linda charla, sobre esta bella obra. Vamos a esperar un minuto y enseguida vamos a comenzar con esta linda conversación de hoy. Bueno, buenas tardes queridas amigas y queridos amigos que están acompañándonos en esta página de Cultura UPSS de Quito. Mi nombre es Juan Pablo Acosta, yo soy el director del grupo de teatro de la sede. Y el tema que hemos propuesto para esta tarde tiene que ver con uno de los grupos de teatro más importantes que tiene el Ecuador y que tiene Latinoamérica, y con una de las obras de teatro que yo califico como una obra de teatro imprescindible para todo el mundo, y sobre todo dentro de este contexto del teatro ecuatoriano y del teatro latinoamericano. Vamos a hablar del grupo Mala Hierba, vamos a hablar de Arístides Vargas y vamos a hablar de la maravillosa obra de Arístides del año 2012 que se llama Instrucciones para abrazar el aire. A todas las personas que quieran hacer sus comentarios en vivo, les comento que yo voy a estar también monitoreando los comentarios y lo que ustedes digan a través de estas redes sociales, entonces los invito a comentar y también a compartir esta publicación de manera que más personas se unan. Todos son bienvenidos y bienvenidas a escuchar esta charla. Mi nombre es Juan Pablo Acosta. Quiero comenzar diciendo que yo hice toda mi formación como actor profesional en el grupo Mala Hierba, o lo que se llama el laboratorio Mala Hierba. Bueno, hace algunos años, salí de allá en el 2017, me parece. Y eso me permitió conocer de primera mano el trabajo del grupo Mala Hierba, en especial el trabajo de sus directores, que son Arístides Vargas y Charo Francés. Por lo tanto, me da muchísimo gusto poder conversar con ustedes que nos están acompañando en esta tarde sobre el grupo, sobre la obra, sobre el trabajo y sobre esta manera de concebir el teatro desde una concepción estética, artística, filosófica, política, corporal, en fin, todo lo que implica el trabajo del grupo Mala Hierba. Les voy a contar en primer lugar quién es Arístides Vargas, que es el escritor de la obra Instrucciones para abrazar el aire, y tengo una biografía de él aquí. Entonces, Arístides Vargas, que nació en Córdoba, Argentina, en 1954, él comenzó a trabajar como actor a los 17 años en algunos grupos y a los 21 años se exilió debido a uno de los golpes militares más sangrientos de la historia argentina. Conocemos la dictadura argentina. Durante un año vivió en Lima y luego se trasladó a Quito, donde se radicó definitivamente a partir del año de 1977. Él fundó junto con otros profesionales una de las agrupaciones más importantes del teatro latinoamericano, que se llama el Grupo Mala Hierba. Arístides ha escrito obras bellísimas que son parte de la dramaturgia latinoamericana, de la dramaturgia ecuatoriana. Hoy vamos a analizar una, pero ha escrito además de Instrucciones para abrazar el aire, obras muy conocidas y muy importantes, por ejemplo, Nuestra Señora de las Nubes, por ejemplo, La República Análoga, por ejemplo, La Niña de los Libros Usados, por ejemplo, Donde el Viento hace buñuelos, por ejemplo, Jardín de Pulpos, por ejemplo, Pluma y la Tempestad, La Edad de la Ciruela, y así podría yo seguir mencionando la maravillosa producción dramatúrgica de Arístides Vargas. Con respecto a Charo Francés, ella es española y nació en diciembre de 1949 en España. Es decir, que hacia 10 años de que Charo nació había terminado la Guerra Civil Española y Charo nació dentro de todo este contexto de la Guerra Civil Española. Charo es una maravillosa actriz, directora de actores, y ella por el contexto de la dictadura y por el contexto de la Guerra Civil Española, ella vino a Ecuador, si es que no estoy mal, y fue en el año, si es que no me equivoco, en el año de 1978.
Entonces, Charo, Arístides y otra persona de Argentina, Susana Pautazo, ellos se encontraron aquí en el Ecuador y formaron el Grupo Mala Hierba. El Grupo Mala Hierba se formó más o menos en el año entre 1979 y 1980 y algunos historiadores no saben cómo ponerse de acuerdo cuál fue el momento en el que inició exactamente Mala Hierba. Sin embargo, hay historiadores que piensan que el momento en el que se cuenta la historia de un grupo de teatro es cuando presentan su primera obra de teatro. El grupo Mala Hierba presentó su primera obra de teatro en el año de 1981 y si es que no estoy equivocado fue Robinson Crusoe. Entonces con esto nació uno de los referentes más importantes del teatro latinoamericano y nació al mismo tiempo uno de los referentes o el grupo más importante del teatro de nuestro país, es decir, del teatro ecuatoriano. Años después de que naciera Mala Hierba como grupo, nació lo que se llamó el Laboratorio Mala Hierba, la Casa Mala Hierba, en donde en el laboratorio es un centro en donde se han formado varios actores y actrices profesionales de nuestro país, guiados precisamente por Aristides, por Charo y por las personas que han conformado y que conforman el grupo de teatro Mala Hierba actualmente, como por ejemplo Gerson Guerra, Manuela Romolerux, Cristina Merichan, Daisy Sánchez, en fin, a quienes aprovecho para mandarles un gran abrazo y muchísimo cariño porque ellos fueron mis maestros cuando yo estudiaba actuación como parte del laboratorio Mala Hierba en la Casa Mala Hierba, que fue básicamente una de las etapas más bonitas que he tenido en mi vida. Ahora, bueno, amigas y amigos, vamos a ir al punto que nos corresponde en la charla de hoy, que es el análisis de una obra en particular de Aristides que se escribió en el año del 2012 que se llama Instrucciones para abrazar el aire. El análisis que les voy a proponer en esta tarde, voy a tratar de ser lo más amigable posible, de no utilizar demasiados términos técnicos que tengan que ver con el teatro o con la actuación, con el objetivo de que las personas que estén uniéndose a esta transmisión y no necesariamente sean actores o actrices, puedan entender desde un lenguaje más, más simple lo que tiene que ver con el análisis de la obra. Y en el caso de que tuviese que utilizar términos técnicos como, por ejemplo, yo que sé, poiesis, distanciamiento, convivio o cosas por el estilo, voy a tratar de explicar esos términos de manera que sean lo más agradables y entendibles posibles para ustedes que nos están viendo a través de esta pantalla. Para este análisis he visto la obra, bueno, la he visto varias veces cuando se ha presentado, pero he visto el video de la obra para tener más criterio con respecto al análisis que vamos a hacer y me he guiado también con un trabajo de disertación de Santiago Villasís, quien hizo todo un análisis con respecto a la poética y a la producción de Aristides Vargas. Entonces, a partir de eso voy a establecer un marco referencial o teórico para poder hacer el análisis de esta obra. Si es que ustedes que nos están viendo en esta transmisión tienen alguna pregunta en particular, comentario en vivo, yo estoy muy pendiente de lo que esté pasando para poder resolver también sus dudas o sus inquietudes en vivo. Vamos directamente a lo que tiene que ver con la obra Instrucciones para abrazar el aire. Esta obra de Aristides Vargas, que se presentó y se estrenó en Puerto Rico en el año del 2012, es una obra que cuenta una historia muy sencilla, pero una historia con muchísima potencia. Y esta obra está basada, y voy a leer mis datos históricos de primera mano. Esta obra está basada en los hechos que sucedieron en Argentina en el año de 1976 y que sucedieron específicamente en la ciudad de La Plata, a partir de todos los problemas de la dictadura argentina, de todos los problemas políticos y de esta situación tan terrorífica que vivió América Latina en estas décadas de los 70 con respecto a las dictaduras. Entonces, para que ustedes se ubiquen un poco en el contexto histórico, las personas o el número de personas, de jóvenes que murieron durante este periodo histórico fueron aproximadamente 30.000. Había 30.000 jóvenes los cuales fueron asesinados, a los cuales les mataron, a los cuales se les tiraba al río. Ese fue el contexto en el que se sitúa históricamente esta obra, Instrucciones para abrazar el aire, que de paso también fue el contexto en el que Arístides Vargas salió de Argentina, estuvo en Lima un año y luego vino al Ecuador. Ahora, voy a citar literalmente las palabras del propio Arístides en los cuales él dice que las obras de teatro no son de carácter referencial, sino de carácter asociativo. Les explico en qué consiste esto. Las obras o sea, dentro de la concepción del teatro y de su producción y de la dramaturgia y del arte en general que tiene Arístides, él considera que el teatro tiene que generar determinados mecanismos narrativos, determinados mecanismos para poder a partir de eso presentar, presentar una historia que no necesariamente es tal cual
referencial dentro de la sociedad. Él dice, por ejemplo, contar la historia de una persona que perdió la vida tal cual, eso sería algo referencial, pero el teatro lo que tiene que hacer es generar una serie de mecanismos para contar esta historia. Los mecanismos con los cuales se cuenta esta historia son los siguientes. En primer lugar, Arístides conversó con una persona que perdió a su nieta dentro de este contexto de la Argentina en La Plata en 1976 y perdió a su nieta básicamente por las intervenciones de los militares porque había un grupo de personas que en una casa se dedicaban a producir un periódico y ese periódico de alguna manera era una protesta frente a las atrocidades que estaban pasando en ese momento. Ese fue el primer periódico, por ejemplo, que denunció los asesinatos de jóvenes. Ese fue el primer periódico en decir las intervenciones de las fuerzas militares y lo que hacían y las matanzas en las cuales incurrían. Pero este micrófono, este periódico, al ser de esta naturaleza, no podía ser, es decir, no habría podido salir si es que hubieran generado una especie de mecanismo para ello. Y el mecanismo era que había una casa en la que se preparaban conejos en escabeche, pero la preparación de conejos en escabeche era básicamente una máscara, un camuflaje para la producción de este periódico con tintes de denuncia frente a las atrocidades que cometían los militares dentro de este contexto argentino en La Plata en 1976. Este periódico que se presentaba en una especie, a ver, este periódico se escondía en una especie de frasquitos y en estos frascos estaba metido el periódico y dentro del periódico había, bueno, dentro del frasco había el conejo en escabeche. Entonces las personas adquirían el conejo en escabeche, pero no era el conejo en escabeche lo que querían, sino lo que querían era básicamente el periódico y la información que se contenía. Entonces, Arístides conversó con una señora, tengo su nombre anotado por aquí y se los voy a decir en un momento, pero bueno, esta señora le contó la historia de su nieta que había perdido en este contexto y ese, digamos, fue el detonante para que Arístides escribiera la obra Instrucciones para abrazar el aire. En esta obra se presentan 6 personajes, son los personajes de los abuelos. Adicionalmente se presentan los personajes de los cocineros que están haciendo los conejos en escabeche, y se presenta el personaje de los vecinos de estos cocineros, unas personas que representan de alguna manera este desdén con el cual ciertas personas en la sociedad suelen ver a otras personas en la sociedad dentro de una cuestión de clases o de criterios. Y a partir de esto es que se cuenta la historia y que nace esta bellísima obra a partir de este texto que se llama Instrucciones para abrazar el aire. Este texto está interpretado por el propio Arístides y la propia Charo, quienes además hicieron el proceso de puesta en escena de esta obra. Para las personas que se están juntando en este momento a la charla, les comento que yo soy Juan Pablo Acosta, director del grupo de teatro de la Universidad Politécnica Salesiana C de Quito. También soy un actor que se formó en el laboratorio Mala Hierba y estamos hablando acerca de la producción de Arístides Vargas y de una obra en particular que se llama Instrucciones para abrazar el aire. Les comento que sí hay videos de Instrucciones para abrazar el aire que ustedes pueden ver en YouTube. Hay un video que se presentó en un festival que se llama Pregones, si es que no estoy mal. Entonces les invito y les motivo a que vean esta obra que es una obra imprescindible del teatro latinoamericano y del teatro ecuatoriano. Si es que alguien tuviese alguna pregunta, son bienvenidos a comentar las preguntas en el foro o a dejarme cualquier inquietud. Ahora, ¿cuáles son los métodos de análisis que voy a utilizar para hablar de esta obra? Por lo general, la crítica teatral suele hablar mucho de una especie de disección o descomposición de una obra en elementos, por ejemplo, el decorado, la luz, el vestuario, el personaje, en fin. No soy muy afín a ese método de análisis o de crítica teatral o de análisis de obras, sino que vamos a hablar de cuáles son los elementos que están presentes en esta obra y cuál es el propósito con el cual esos elementos se pusieron dentro de esta puesta en escena, lo cual tiene que ver con una cosmovisión más grande que tiene Arístides y que tiene Mala Hierba con respecto al arte. Les invito que cuando ustedes se acerquen al trabajo de Arístides Vargas y se acerquen al trabajo de Mala Hierba, tienen que considerar 2 cosas. La primera es la imagen
Es decir, analizar el teatro de Arístides como una sucesión de imágenes y cuáles son las imágenes que se proponen en sus diferentes obras. Y el segundo es analizar las obras de Arístides desde el punto de vista de la poética. Me refiero al propio texto como tal. Arístides Vargas, él como dramaturgo, como artista, él utiliza un recurso retórico que viene de la literatura, que se les voy a dejar como comentario en este momento. Estoy viendo un saludo de Guillermo Cepeda. Saludos, Guillermo, qué lindo que estés aquí. El recurso que utiliza Arístides Vargas se llama las greguerías. Greguería es una figura retórica. Es una figura retórica como la metáfora, como la metonimia, como el hiperbatón, como el calambur, en fin. Es un nombre medio feo para un recurso literario. Y las greguerías quieren decir en una frase corta condensar un concepto filosófico muchísimo más grande. Voy a leer las greguerías de esta obra en particular, pero nos vamos a basar en esto. Es decir, vamos a tomar en cuenta la cuestión de imagen y vamos a tomar en cuenta la cuestión de palabra como dos elementos de la obra para poder acercarnos a la obra de Arístides. Y adicionalmente vamos a considerar que, ¿cómo surgió el grupo Mala Hierba? El grupo Mala Hierba surgió porque tres personas se encontraron por diferentes situaciones en un mismo lugar, que fue en el Ecuador. Esas tres personas fueron Arístides Vargas, que venía de Argentina, Charo Francés, que venía de España, y Susana Pautazo, que venía de Córdoba, también en Argentina. Los tres salieron por diferentes razones, mayormente políticas de sus países, y se encontraron en nuestro país, es decir, aquí en Ecuador, y a partir de eso decidieron formar el grupo Mala Hierba. Ellos dicen, Charo y Arístides dicen en entrevistas que ellos formaron Mala Hierba como una especie de mecanismo frente a la inmensa soledad que estaban que estaban sintiendo en este país, lo cual creo que es inherente a todas las personas quienes hacemos teatro. Ahora, ¿para qué les explico esto? Porque cualquier persona que quiera acercarse al trabajo de Arístides y el trabajo de Mala Hierba tiene que considerar que el tema, los artistas siempre hablamos de tema, el tema de Arístides, que también se los voy a poner aquí en los comentarios, el tema de Arístides es la memoria y el olvido. Y es un tema maravilloso. Les comento que acabo de leer un comentario de Lisette Valdivieso, quien es una maravillosa actriz y amiga con quien estudiamos juntos de Mala Hierba, y me da muchísimo gusto hablar de Mala Hierba, la escuela que tanto queremos, y de nuestros maestros también, a quien tanto queremos y admiramos. Entonces, volviendo al tema en general, cuando ustedes vean una obra de Arístides Vargas, Arístides siempre está hablando de estos temas. La memoria, el olvido, y cómo el teatro es un mecanismo para que las personas recordemos lo que tiene que ver con el mismo hecho de ser humano. Los personajes de Arístides Vargas, que siempre son personajes que ustedes van a encontrar con ciertas características, como por ejemplo que vienen de esta herencia de procesos traumáticos, como este proceso que vivió la Argentina. Y estos son personajes que están muy relacionados con lo que tiene que ver con recordar y con olvidar. Hay personajes que ya ni se acuerdan quiénes son o que están olvidando quiénes son. Hay un momento en esta obra en particular, insisto, en Instrucciones para abrazar el aire, en los que tienen la imagen de las mariposas. Imagen. Recuerden que cuando analicemos el trabajo de Mala Hierba y de Arístides hay que hablar de imagen y hay que hablar de poética, es decir, imagen y texto. Entonces está la imagen de esta bellísima mariposa y el personaje de Charo, que es el personaje de la abuela, está comentando que se está olvidando. Y y es muy fuerte esta cuestión del olvido dentro de los seres humanos. Entonces, vamos a hablar, ya sabemos que el tema es la memoria y el olvido, pero en este caso particular, en Instrucciones para abrazar el aire, es el tema de la ausencia. Y lo voy a dejar todas las cuestiones, les voy a ir dejando como comentarios en el chat para todos nuestros queridos amigos y aquellas personas que después puedan ver el video en diferido. El tema de la ausencia tiene que ver con esta niña que desapareció y la cual es constantemente mencionada en la obra. La mencionan sus abuelos, la mencionan los cocineros que ven una niña que está jugando por el árbol de limón y la mencionan los vecinos. Recuerden que tenemos tres pares de personajes en esta obra que son los abuelos, los cocineros y los vecinos. Y todos ellos están hablando están hablando de este personaje ausente, una niña. Y al hablar de un personaje de una niña, que no se le ve porque solo se la menciona,
las imágenes a las cuales recurren, la niña está jugando, la niña está pasando por el árbol, la niña está cerca del árbol de limón, el árbol de limón todavía existe porque la casa existió. Eso es una metáfora dentro de la ausencia, dentro del olvido de lo que en definitiva podemos decirlo como sociedad. Es decir, están desapareciendo. ¿Cuántas personas han desaparecido? ¿Y qué es lo que en definitiva estamos haciendo frente a esta niña que en definitiva de alguna manera nos abarca a todos y todas nuestras sociedades, en especial dentro del contexto y de las sociedades latinoamericanas? Estos personajes que se nos presentan parte por parte, estos personajes manejan determinados códigos. Por ejemplo, el personaje de los abuelos hablan de la tragedia y ellos dicen, nuestra tragedia comenzó cuando yo le di una receta de conejos en escabeche a mi hijo. Nuestra tragedia tiene que ver con, y ellos están contando una historia. Y ellos dicen, tengo mis anotaciones aquí, todos los días nos contamos la misma historia para seguir amándonos. Y todos los días los abuelos se levantan y se cuentan la historia, que tiene que ver obviamente con el tema de la memoria y el olvido, y se cuentan esta historia para seguir amándonos. Mientras que los personajes de los cocineros que son un poco atolondrados, que son un poco caóticos y que son muy cómicos y que representan toda esta parte de la risa y que tienen muchos elementos de lo que un cocinero es de comedia, de lo que un sirviente es de comedia, en fin. Estos cocineros no saben ni siquiera dónde están. Han llegado a esta casa vendados, no saben cómo llegaron ahí y simplemente están cumpliendo con su trabajo. O sea, tienen alguien, una especie de jefe, una especie de patrón, y ellos están haciendo los conejos en escabeche, sabiendo uno de ellos que dentro del conejo en escabeche está un periódico y que detrás de una puerta hay una imprenta clandestina. Y tenemos a los personajes que se ubican en esta parte del espacio, que son los personajes de los vecinos, que ellos están mirando y escuchando constantemente lo que sucede con los cocineros. Y estos tres personajes que nunca en definitiva se llegan a topar entre ellos, son un maravilloso ejemplo, metáfora, desplazamiento de lo que es la sociedad en estos tiempos. Dicen los mismos Arístides y Charo al hablar de esta obra que uno de los motivos por los cuales nosotros hacemos teatro, o una de las razones por las cuales hacemos teatro es para alivianar el terrible peso de lo que significa ser humano y que la vida de por sí es una tragedia. ¿Y qué es lo que podemos hacer frente a una tragedia? Pues reírnos un poco de, no dejar de reír frente a las situaciones tan trágicas que vivimos en la vida. Todos en este momento, en esta situación de confinamiento, estamos viviendo una tragedia. Esto es una tragedia total. Y dentro de todo eso nosotros hemos perdido un poco el sentido común, es decir, estamos viviendo una especie de locura dentro de todo este desorden. Hay personas que se están muriendo en la vía pública y nosotros consumimos cosas, nos tomamos un café, prendemos la televisión y escuchamos que hay tantas personas que mueren en un país, unos mueren en Estados Unidos, otros mueren en España, otros mueren, en fin, en Brasil, en todo el mundo. Escuchamos que hay una bomba, escuchamos que por ahí alguien obtuvo un carnet de discapacidad y hace actos de corrupción y nosotros seguimos de alguna manera dentro de esta especie de cotidianidad, es decir, la modernidad o la contemporaneidad nos ha vuelto a nosotros una especie de seres locos, una especie de seres inconscientes dentro de nuestra propia memoria. Y volviendo a esta obra, es eso lo que propone, es decir, dentro de una puesta en escena, siempre hay propósitos, hay razones y hay visiones sobre el mundo y hay visiones sobre la vida y la humanidad, y en este caso las visiones son esas, es decir, Arístides menciona mucho que el teatro, esta cuestión, tiene que ver muchísimo con la vida, en estas cuestiones de la tragedia y la comedia, porque eso es decir, los extremos más extremos de la vida que los están manejando en este momento, o sea, que los están manejando a través de esta puesta en escena. Y dentro de esta puesta en escena se generan determinados recursos que son recursos teatrales. En primer lugar tenemos la posición física de los personajes, la cual ya los cocineros se ubican en la mitad, los vecinos se ubican a los lados y los abuelos se ubican enfrente. Y esta posición espacial en primer lugar genera un código con el espectador, es decir, yo como espectador ya sé qué personajes, porque Aristides y Charo son los que interpretan todos esos personajes, de ellos dos.
Pero va muchísimo más allá de eso. ¿Por qué? Los cocineros mencionan en un lugar, o sea, en un momento dicen, no saben cómo estamos, no saben cómo llegamos de ahí. Y uno como espectador en algún momento tampoco sabe dónde está. Es decir, ¿dónde estamos? ¿Estamos en una cocina? ¿Estamos en una especie de sala? ¿Estamos en una especie de calle? No lo sabemos. Pero eso es muy, o sea, no es nada incidental. Eso sucede a propósito dentro de los objetivos de Aristides, porque él menciona que el teatro latinoamericano dentro de las últimas décadas ha estado viviendo en una especie de certeza, pero ¿qué es lo que sucede con el contrario? Es decir, ¿qué es lo que sucede cuando hablamos de una incerteza en el teatro? Y esta incerteza, que es un concepto como que muy abstracto, se traduce en un mecanismo tan sencillo que lo utiliza Aristides, que es que los personajes no saben dónde están y por ende nosotros no sabemos dónde estamos. Es decir, estamos dentro de una especie de, de incertidumbre espacial, dentro de una especie de incerteza, y eso nos lleva también a otras maneras de pensar, es decir, a otros momentos. Vuelvo a saludar a las personas que se están conectando en este momento, que están presentes en esta charla sobre instrucciones para abrazar el aire, la obra de Aristides Vargas. Y, como los mencioné hace un par de minutos, Aristides es imagen, imagen y texto. Siempre. Entonces, esta sucesión de imágenes dadas a través de los personajes y lo que dicen son los que conforman a nivel general el discurso de Arístides y el discurso de Mala Hierba que se tiene que leer, que se tiene que analizar desde ahí. Es decir, volviendo a algo que mencioné hace un par de minutos, el análisis de una obra de teatro no es tan sencillo como diseccionar sus elementos constitutivos y ya, porque eso deja la obra y no sabemos dónde. Y lo que tenemos que pensar es qué es lo que quieren decir a través de esta imagen y qué es lo que quieren decir a través de los textos. Y como les decía, Aristóteles utiliza este recurso poético llamado greguería y con este recurso greguería se encasilla dentro de estos conceptos maravillosos que son la imagen y que es el olvido. Voy a leer algunas de las greguerías de Arístides que escribió para la obra Instrucciones para abrazar el aire, que dice lo siguiente. El principio de autoayuda es un principio de autoengaño. Hay que ser el mejor, pero hay que disimular porque matan a los mejores. Hay un limonero que no sabe qué es limonero porque limón no da. Cuando me siento insegura, me pongo agresiva, como todo el mundo dice Charo. Dice, a veces para seguir amándonos nos contamos la misma historia. El personaje de Aristides toca el cello en la sinfónica y dice, yo no toco el cello, yo corto rebanadas de tristeza con un arco de cello. Volverá el resto a lo que somos en forma de zapatitos, en forma de muñequitos, dice Arístides. Volverá el resto de lo que somos en forma de hijo, de nieta, de hija. Volverá el resto de lo que somos en forma de energía que se pueda abrazar, que se pueda sepultar, que se pueda olvidar, o será para siempre aire. Para no olvidar que en este lugar el aire está lleno de muertos. El aire está lleno de muertos. Nuestra historia latinoamericana está lleno de muertos. Nuestro país está lleno de muertos. Y los muertos están en el aire y nosotros abrazamos el aire. La ausencia y el olvido. Charo dice, ya no veo con la claridad la llave que gotea agua, ni el tiempo, ni las mariposas de mi juventud y mi pasado. Un hombre llora tanto, y llora tanto este hombre que sus lágrimas forman un río, y veo que mi espanto pasa nadando por ese río. Todas las personas de este pueblo eran todos viejos, y eran tan viejos que no se acordaban de cómo morirse, y habían olvidado que para morir bien hay que recordar cómo morir. Y es que solo tomamos estos elementos, es decir, estas frases, estos textos de manera aislada. Si es que alguien quiere las frases que las tengo escritas, me manda un mensaje y yo con gusto se las reescribo para que tengan de primera mano estos pensamientos tan bellos de Aristides Vargas. Si no, pues pueden ver la obra. Pero al punto al que voy es que la ficción, como dice Aristides, no existe dentro de la ficción. La ficción toma estos elementos de la realidad y genera ciertos mecanismos para contar algo que en la realidad no está.
Y ahí es donde se instala este tema de la ausencia, y ahí es donde se instala este tema del teatro, y ahí es donde se instala este tema de la memoria y el olvido. ¿Cuántos de nosotros nos acordamos de las 30.000 personas que hace un par de décadas desaparecieron? ¿Cuántos de nosotros nos acordamos de todas las personas que desaparecieron dentro de la dictadura militar en España? Volvamos al Ecuador. ¿Cuántos de nosotros nos acordamos todas las personas que desaparecieron hace algunas décadas? Eh, en cuestiones políticas me refiero al gobierno León Febres Cordero, en adelante y atrás también. ¿Cuántas de las personas nos acordamos de las personas que en este momento están desapareciendo en camas? Es personas que en este momento no se han despedido de sus seres, que simplemente se van. Yo opino que de una de las maneras más tristes en las que alguien se puede ir del mundo, que es sin despedirse de alguien, sin que esas personas puedan despedirse, a veces en un hospital, a veces en una casa, a veces en una calle, sin la posibilidad de un sepelio, siendo quemados. ¿Qué estamos haciendo con respecto a eso? ¿Cómo estamos, cómo estamos viviendo como humanidad frente a eso? ¿Eso de qué manera nos afecta a nosotros? ¿Seguimos tomándonos un café? ¿Seguimos viendo series de televisión como si no pasara nada? ¿Seguimos saliendo a comprar de vez en cuando y regresando a nuestra casa? Es decir, la memoria y el olvido, no sé si es que esto lo dijo Aristides, me estoy seguro que sí, pero también lo digo yo. La memoria es un fenómeno colectivo y no individual. Y creo, volviendo al análisis que estamos haciendo, que esa es una de las claves también para acercarnos al trabajo teatral de Aristides y de Mala Hierba. La memoria soy yo, la memoria soy lo que hice ayer, la memoria no es eso. La memoria se refiere a un hecho colectivo, la memoria son mis antepasados, la memoria son mis hermanos, la memoria es mi país, la memoria es mi historia, la memoria es mi gente. ¿Y cómo esa memoria se pierde? Se pierde, se va. Como menciona el personaje de Charo en este bellísimo texto, es un río, que lo voy a leer de nuevo. Que el hombre llora tanto que sus lágrimas conforman un río, y en ese río mi espanto pasa nadando. Eso es una greguería. ¿Cuál es el río? ¿Cuál es mi espanto? ¿Cómo pasa nadando? Ese río soy yo, ese espanto soy yo. Ese río es mi gente, ese río es mi historia, ese río es mi país, es Latinoamérica. Entonces, eh, estamos bastante bien de tiempo, amigas y amigos, de aquellas personas que, insisto, quieran hacer alguna pregunta, sugerencia, no sé, cualquier cuestión que haga que yo no me sienta como una especie de persona sola hablando frente a una pantalla, que siempre es un poquito, no sé, se extraña mucho este hecho del convivio. O, bueno, cualquier comentario es bienvenido en este momento. Entonces, volviendo al análisis de la obra de Instrucciones para, para abrazar el aire, tiene que ver con eso, ¿no? Hay un, esto también lo leí en el trabajo de Santiago Villasís, hay un teórico argentino, las personas que son personas de teatro lo van a reconocer y van a saber muy bien de quién hablo, pero también lo tengo que explicar para las personas que no necesariamente saben de teatro. Hay un, hay un crítico argentino que se llama Jorge Dubati, bueno, no necesariamente es un crítico, es una persona que hace teatro, y él se llama Jorge Dubati, y él habla de que dentro de la filosofía del teatro hay tres elementos que están presentes y se tienen que considerar. El uno, el que él denomina el convivio refiriéndose básicamente a esta comunión entre espectadores y actores sin ningún sistema tecnológico de por medio. Él habla de la poiesis y también habla de la expectación, que son términos así como que rarísimos, ¿ya? Convivio, poiesis y expectación. Pero en definitiva a lo que se refiere es cómo esta especie de hecho ritual, de esta especie de comunión entre actores, entre creadores y público genera algo y empieza a producir en el cuerpo de todas las personas involucradas algo a través de una acción, a través de una palabra, a través de una acción psicoverbal, lo que sea. Pero bueno, sin querer entrar en estos términos como que muy complejos o difíciles de explicar, lo importante de decir es... Saludos Patricio Carrillo, qué lindo que estés aquí. Lo importante es de decir es cómo
cómo todo este tipo de elementos como una especie de sinfonía generan algo y producen algo y eso tiene que ver con una intención artística. Tengo un mensaje, dice, es eso el afán de hacer y hacer que aunque nos llevó el colapso y aún así en la pandemia tuvimos el afán de hacer y nos negamos a la detención, que de hecho viene de mi querida amiga Jessica Alvarado. Muchísimas gracias por ese comentario y es eso. Entonces, hay como les decía, la obra Instrucciones para abrazar el aire tiene que ver con el tema de la ausencia. Todo está ausente. La niña está ausente y lo dicen desde el primer momento. Cuando las personas que nos vean esta obra, que insisto, hay un video grabado de un festival de la obra Instrucciones para abrazar el aire en YouTube. Entonces van a ver que Aristides al inicio cuenta y dice, esta es la historia, esta historia nos la contaron y esta historia tiene que ver con esta señora que no encontró a su niña, pero hay veces en las que no hacen esa introducción. Cuando lo presentaron en la Pampa no lo hicieron porque todo el mundo, en La Plata, perdón, cuando lo hicieron en La Plata no lo hicieron porque todo el mundo sabía de qué estaban hablando. Y si es que en los momentos en los que no hacen esa introducción, eso genera otra especie de respuesta en los espectadores, otra especie de respuesta en el público. Y este tema de la ausencia que se traduce, el espacio es tan simple porque también es un espacio ausente, es decir, tenemos una mesa, por sobre esa mesa hay un árbol a la inversa que funciona de manera simbólica, hay unos conejos, que los conejos también son una metáfora de todos nosotros somos una especie de conejos de las personas que nos matan, de los cazan, son los conejos, o sea, habla mucho de los conejos muertos y se ven los conejos muertos. ¿Quiénes son los conejos? Somos todos nosotros somos una especie de conejos, conejillos, como quieran llamarlos, una especie de presas frente a todas estas cuestiones que nos están cazando o que nos están matando en el sentido más literal de la palabra. Y mencionan las siguientes frases. Recuerden ya, imagen poética. La ausencia tiene un número variable pero limitado de miembros. Nosotros vivimos en un país de enfermo que nadie sabía cómo curar porque nadie sabía lo que tenía. Probablemente se refieran a la Argentina en esa obra, pero bien esa frase se puede aplicar a cualquier otro país como el nuestro, que lo voy a escribir en el chat en este momento mientras lo sigo diciendo. Vivimos en un país enfermo que nadie sabe cómo curar porque nadie sabe lo que tiene. Y si bien es cierto, esta obra se escribió y se presentó a partir del 2012 y se basa en este fenómeno que ocurrió en La Plata en el año de 1976, tranquilamente podríamos mencionar esto al día de hoy, que creo que es 6 de julio en el Ecuador. Vivimos en un país enfermo, que nadie sabe cómo curar, pero tal vez pero en este país enfermo nadie sabe lo que tiene. Entonces, volviendo a la obra en general, genera todos estos recursos. Son recursos narrativos, son los personajes interpretados por los dos mismos actores. Estos personajes manejan códigos. Los personajes de los abuelos manejan toda la cuestión de la tragedia. Los personajes de los cocineros manejan lo que es el código de la comedia. Tenemos a los vecinos, que son estos personajes entrometidos, pero si es que nos damos cuenta de estos personajes que nunca interactúan entre sí, en definitiva coinciden en una cuestión que también es muy simbólica, que es la casa. La casa, para que sepan a lo que me refiero, en esta época en Argentina, se menciona también en la obra, pero es algo que sucedió, se mataban a las casas, es decir, fusilaban casas. Los militares se ponían frente a una casa y empezaban a disparar diestro y siniestro con todo lo que hubiese a su alrededor, o sea, con todo lo que hubiese dentro. Y eso es algo, bueno, no voy a meterme como que a contar mucho la historia porque tienen que ver la historia y no la quiero spoilear, pero esta cuestión simbólica de los personajes que en definitiva terminan dentro de la misma casa, tiene mucho que ver en eso, ¿no? O sea, el mundo es una casa, todo es una casa, y si es que se ponen a ver nosotros aquí en China, en Singapur, en Hong Kong, en Brasil, en Canadá, todos estamos dentro de lo mismo. Es decir, es una casa que está siendo fusilada. ¿Por quién? ¿De qué manera? ¿Qué sentido? Es decir, funciona esta cuestión de la casa en un sentido de metáfora de lo que somos nosotros. Adicionalmente, en esta obra en particular, y en general en el trabajo de Mala Hierba se maneja un concepto. Me comentaron algunas personas como Patito, como Jessica o como Lisette, que es un concepto que lo conocen perfectamente, que se llama el distanciamiento.
Lo voy a escribir aquí y lo voy a explicar para todos nuestros queridos amigos que no necesariamente conocen a qué me refiero con esta palabra. El distanciamiento es un concepto brechtiano, es decir, de Bertolt Brecht, alemán, una de las personas más importantes dentro del teatro y la teorización sobre el teatro, pero tiene que ver con este momento en el que las personas están viendo algo, pero saben que eso es algo de ficción, es decir, se establece una distancia entre lo que está pasando en el escenario con el público. Les pongo de la manera más sencilla. Hay un momento en el de la obra en el que Arístides se levanta, se mueve y luego regresa y como Arístides dice, no, no me convenció esta secuencia que acabo de hacer, pero dentro de la obra. Entonces eso, que se hace con muchísima intención, es para que el público recuerde y establezca esta cierta distancia entre realidad y ficción, lo cual tiene un sentido más profundo dentro de la filosofía, la política, en fin, que en este momento no es como que muy necesario de comentarlo, pero este recurso del distanciamiento también está manejado de una manera muy bella y muy bien puesta dentro de esta obra de Instrucciones para abrazar el aire, lo cual nos lleva al final, o sea, el final dentro de esta obra, dentro de lo que pasa con los cocineros. Una tragedia, uno ve una tragedia sabiendo cuál es el final de la tragedia, pero lo que interesa es la historia. Nosotros ya sabemos que la niña se perdió. Es esta niña, quienes están contando la historia son los abuelos, y los hijos de los abuelos son los cocineros, los que viven, los que hacen el conejo en escabeche. Dentro del frasco del conejo en escabeche están escondidos estos periódicos de protesta. Hay una frase que cuando dice, esta historia, nuestra tragedia comenzó cuando yo le di la receta de conejos en escabeche. Entonces, esto es una especie de juego entre las temporalidades de los personajes. Al inicio parece que estuvieran separados por una temporalidad muy grande. Hay un juego en el tiempo bellísimo, que también es intencional, como les decía. Arístides lo que quiere hacer en esta obra a través de este juego y el espacio es generar incertidumbre, generar incerteza. Es un pensamiento social con respecto al teatro. Vivimos en un teatro de certeza. ¿Por qué el teatro latinoamericano tiene tanta certeza? ¿Qué pasa si es que hacemos lo contrario? Eh, Arístides, y para entender esta obra también hay que entender estos conceptos. El teatro, o en el teatro, el gesto del dolor y el gesto de la alegría suceden simultáneamente, es como la vida misma, son los extremos. Y por eso nos reímos para poder soportar esta enorme carga que tenemos llamada humanidad o llamada vida. Pero ¿qué se le añade en el teatro? Le añadimos la risa. La risa en la dimensión trágica de la vida. La vida es una tragedia, en definitiva. La risa es un elemento liberador de la realidad que podría ser en un extremo insoportable. Hay una realidad detrás de la realidad y lo que hace es Arístides en sus propias palabras es exorcizar los fantasmas de la tragedia a través de cambios abruptos. Es decir, de no tener la certeza de dónde estás, de qué personajes son, de en qué temporalidad están. Se mueven en todo momento, hacen una transición. No saber una estructura como la que nosotros conocemos para contar historias, sino una historia que se cuenta mientras se va haciendo. Y esa es la estructura que ha generado Arístides y esa es la estructura que funciona en este momento. La tragedia te devuelve a la realidad mediante algo que nos agitó como sociedad, como lo que estamos viviendo en este momento, que es una tragedia en la mayor extensión de las palabras. Muchos de los héroes trágicos están locos, estamos pensando dentro de nuestra locura. Nosotros vivimos dentro de una tragedia como una especie de mecanismo de defensa frente a todas las cuestiones que nos están pasando. Y el teatro lo que es hacer visible algo que no estaba dentro de la realidad, algo que no se ve. Es decir, el teatro se contacta con la realidad de una manera que no es a través de la representación, sino a través de la asociación. Una relación asociativa y no una relación referencial en la cual uno agrega algo. Y básicamente esos serían los aspectos principales que podemos considerar para analizar esta obra, este texto y para entender en general el teatro, o sea, la propuesta del teatro Malayerba, del grupo Malayerba y en particular la obra de Arístides Instrucciones para abrazar el aire. He dejado a propósito algunos minutos dentro de lo que está estipulado en el tiempo de esta charla, así que en este momento, no sé, les invito a que cualquier persona que tenga una pregunta o que tenga un comentario lo pueda hacer en este momento, de manera que en vivo yo lo pueda comentar con ustedes.
Mientras ustedes se toman el tiempo para comentar, les voy a invitar muchísimo a acercarse al teatro, a los textos de Malayerba y de Arístides Vargas, los cuales los voy a citar. Son varios, son muchos. Yo cito simplemente los que me acuerdo. Estamos hablando de Instrucciones para abrazar el aire, también está Pluma y la tempestad, La edad de la ciruela, Jardín de pulpos, La república análoga, Nuestra señora de las nubes, La niña de los libros usados, Donde el viento hace buñuelos, y, y muchos más textos. Estoy seguro que ahorita en este momento mi memoria no me permite recordar todos, pero les invito a que todos ustedes lo hagan, a que se acerquen al trabajo del grupo Mala Hierba, que es un referente de lo que nosotros somos, de nuestro teatro, de nuestros países, de nuestra Latinoamérica, de Charo, de Arístides, y cómo nosotros a través de eso, volviendo a citar un concepto muy importante, nos permite soportar esta tragedia llamada vida y llamada humanidad. Y bueno, con eso concluiría la charla de hoy. Así que nada, les agradezco mucho a todas las personas que han estado contactándose o que han estado comunicándose y que han visto esta charla en vivo. Les comento que esto lo estamos haciendo a través de la página de Cultura OPS de Quito. Nosotros dentro de la Universidad Politécnica Salesiana nos interesa muchísimo el trabajo de lo que tiene que ver con la cultura, lo que tiene que ver con la música, con la danza, con el teatro, y dentro de la cosmovisión propiamente, o sea, propia de la universidad y de nosotros como parte de ella, es aportar en la medida tanto como se pueda a la comunidad con estos temas a través de la formación, de la discusión, de todo cuanto sea posible para eso. Les agradezco muchísimo a todas las personas que han estado aquí. Yo soy Juan Pablo Acosta, director del grupo de teatro de la universidad. Además estudié de la mano o sea, estudié en la Casa de Mala Hierba de la mano de Arístides Charo y los maestros del grupo Mala Hierba y de la Casa Mala Hierba. Y ha sido muy lindo recordar ese maravilloso trabajo que se hace. Y como un punto final de reflexión, la memoria es un hecho colectivo y el teatro tiene mucho de memoria y el teatro tiene mucho de olvido. No dejemos de recordar y bueno, en algún momento, en algunos años después, probablemente esta situación habrá sido motivo para muchas obras y muchas creaciones. Ha sido un gusto saludar amigos tan queridos, amigos en otros países como Jessica y John, les mando un abrazo enorme, a amigos como Pato, como Lisette, y como todas las personas, miembros, exmiembros del grupo de Teatro Paréntesis que también les vi por aquí, y todas las personas que nos han seguido a través de esta linda charla. Les agradezco muchísimo. Mi nombre es Juan Pablo Acosta. Que pasen muy bien. Muchos saludos.